La elección del Estado de México es una de las más importantes a nivel nacional. El próximo fin de semana se decidirá la primera gobernadora del Edomex, como es conocido. Pero, ¿qué tanta relevancia nacional tiene? Esto se puede destacar por su gran número de padrón electoral, siendo el principal a nivel nacional. Y es además el preámbulo de la elección presidencial que se llevará a cabo en 2024. Hoy en Investigación hablamos sobre el tema electoral del Estado de México y sobre todo los señalamientos de corrupción hacia Delfina Gómez. Por segunda ocasión, la morenista Delfina Gómez Álvarez se disputa la gubernatura del Estado de México, ahora también bajo el apoyo del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista. La vida política de la maestra se ha caracterizado por haber estado en múltiples casos de corrupción y hasta sanciones ha recibido. Sin embargo, sigue presentándose como una mujer de cambio apoyada desde Palacio Nacional. Yo quiero expresar mi absoluta confianza a la maestra Delfina. Hay una campaña en su contra, muy injusta. Durante su gestión como presidenta municipal de Texcoco, Delfina Gómez desvió recursos de la nómina del ayuntamiento para financiar su campaña como diputada federal. Además, ese dinero sirvió para la constitución de Morena como partido político. Datos revelan que de febrero de 2013 a julio de 2015 retuvo el 10% del salario de 472 trabajadores de la presidencia municipal, así como 78 del DIF, dependencia de la cual estaba a cargo su hermano Alejandro Gómez Álvarez. El monto total recaudado por estas retenciones fue de 13,752,414 pesos. De acuerdo con una queja presentada por el Partido Acción Nacional, el Ayuntamiento de Texcoco expidió 50 cheques a nombre de Victoria Anaya Campos, quien era asistente de Delfina Gómez, y 9 cheques a nombre de Sara Ivette Rosa Rosas, militante de Morena. El dinero extraído se transfirió al Grupo de Acción Política, del cual es integrante Delfina Gómez y ha sido dirigido históricamente por el senador morenista con licencia Higinio Martínez, así como otros proveedores de las campañas políticas de su partido. Las pólizas de cheques poseían el sello del Ayuntamiento de Texcoco, así como las firmas de Gómez Álvarez, Horacio Duarte y Alberto Martínez Miranda. Estos últimos fungieron como secretario y tesorero respectivamente. Gómez Álvarez no solo firmó estas pólizas, sino que admitió en una entrevista radiofónica la forma en cómo los recursos eran empleados con propósitos políticos, asegurando que los trabajadores estaban de acuerdo. Sin embargo, ellos denunciaron que fueron víctimas de extorsión. Un grupo precisamente de lo que es la cuestión de la organización política, se establece ¿De qué organización política? El acuerdo de que se va a dar una donación o una aportación. Los seguidores o los militantes son los que se determina. Yo lo único que hago es, precisamente como mi función como presidenta, tengo que dar visto bueno de que se va a hacer se hace esta autorización. El grupo de Morena, los militantes de Morena, efectivamente me hacen esa solicitud, se asigna a un representante y ese representante ya hace precisamente toda la cuestión de lo que es el manejo de los recursos. Por estos hechos, el Instituto Nacional Electoral multó a Morena con 4,529,225 pesos, tras comprobar que entre 2014 y 2015 el partido obtuvo 2,264,612 pesos, de los cuales no se reportó. Si lo analizas, fue un fallo que se hizo efectivamente a un partido, no a una persona. Exacto. Entonces, la multa fue para el partido Morena. Yo creo que ahí es donde empieza el error. Se decía, es que la maestra, por mi mano no ha pasado nada. Y yo insisto y digo, demuéstrenlo.
Pese a haberle quitado dinero a los trabajadores para usarlo políticamente, Delfina Gómez se despidió del cargo con un autopago de 437,470 pesos por concepto de gratificación extraordinaria y finiquito laboral. Cabe mencionar que durante su administración como edilesa, otorgó varios puestos a familiares de Higinio Martínez, además de que se le asignaron contratos millonarios a empresas del entonces diputado local. Tras dejar el ayuntamiento de Texcoco, Delfina Gómez continuó ocupando cargos públicos. De 2015 a 2018 fue diputada federal, puesto que dejó por unos meses para contender por la gubernatura del Estado de México, elección que perdió frente al priista Alfredo del Mazo. En 2018 fue senadora de la República, sin embargo, 2 meses después solicitó licencia para dejar su escaño y asumir la coordinación de programas del gobierno federal en el Estado de México. 2 años más tarde fue designada como titular de la Secretaría de Educación Pública, cargo que ocupó de febrero de 2021 a septiembre de 2022. Es un honor asumir la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública. Me llena de orgullo que nuestro presidente pensara en mí para este encargo, porque así lo asumo, no como un cargo político o burocrático. Asumo esta responsabilidad como el encargo más hermoso que puede existir y que es el de coadyuvar en el proceso de educar a millones de personas. A pesar de estar en una de las dependencias más importantes del país, la maestra Delfina Gómez llegó sin un proyecto propio y una vez más demostró estar al servicio del Ejecutivo Federal. Y siguiendo la escuela de López Obrador, que destruye lo que no fue creado por la Cuarta Transformación, desapareció el programa de escuelas de tiempo completo, el cual otorgaba alimentos y clases extraescolares en horario ampliado a 3.6 millones de alumnos, implementando un programa denominado La Escuela es Nuestra. Durante su administración, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 830.7 millones de pesos. Entre las irregularidades encontradas destacan pagos no autorizados en sueldos, prestaciones y estímulos, pago a personas fallecidas o no registradas, así como la nula existencia de bienes o mejoras en los planteles. De acuerdo con el documento del órgano fiscalizador, existen 496.5 millones de pesos sin aclarar en educación media superior a través del Colegio de Bachilleres. Además, 49.9 millones de pesos destinados a los CECIT y al Instituto de Capacitación para el Trabajo. Otros 148 millones de pesos etiquetados para universidades tecnológicas y politécnicas tampoco han sido transparentados sobre su destino y ejercicio. En tanto, se detectaron irregularidades por concepto de apoyo solidario por 15.7 millones de pesos, entre otros. Decía, oiga, maestra, ¿y cómo le va a hacer para tanto, según usted, tanto que va a hacer? ¿Con qué recurso, verdad? Yo decía, ¿saben cómo? Administrando bien, haciendo las cosas de manera transparente y no roban. También Delfina Gómez ha sido señalada por haber plagiado su tesis de maestría en Administración de Instituciones Educativas del TEC de Monterrey. En su tesis muestra deficiencias en la redacción, fallas en las referencias bibliográficas, así como errores de mecanografía. Hay una deuda muy fuerte ante la ciudadanía en lo que se refiere al combate a la corrupción. El gobierno del Estado de México tiene todos estos 3 problemas principalmente: corrupción, corrupción y más corrupción. ¿Con qué cara, con qué calidad moral podemos venir o puedes venir a hablar de combate a la corrupción? Tú representas la corrupción. El próximo 4 de junio, los mexiquenses de los 125 municipios elegirán a la primera gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, respaldada por Morena, PT y el Verde Ecologista, o Alejandra del Moral, quien va por el bloque del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. Hoy las encuestas posicionan a la exsecretaria de Educación como la próxima gobernadora. Sin embargo, esto aún no se decide. Vengo a decirles que pues vamos muy bien, vamos súper requete bien. Efectivamente ya llevamos 113 municipios y en todo nos han recibido de verdad extraordinariamente.
Y por eso venimos a decirles, vamos a ganar el 4 de junio con el apoyo de todos ustedes y la participación. Al arranque de esta campaña nos decían que era imposible poder ganar. Y hoy les aseguro que vamos a ganar, porque caballo que alcanza gana. Ya la empatamos y vamos a ganar. Seguimos analizando la situación electoral en el Estado de México y para hablar más sobre ello agradezco que nos tome la comunicación, se tome el tiempo para platicar con nosotros a Carlos Campos. Él es director de Massive Caller, una encuestadora referente en estos temas para platicarnos el análisis que tienen. Muchas gracias, Carlos, por compartir este espacio con nosotros. Hola, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Carlos, ¿qué datos nos puede compartir Massive Caller en torno a las campañas de este proceso electoral? ¿Cuál es la tendencia que lleva cada una de las candidatas? ¿Cómo inició y cómo van hasta el momento? Pues mira, de entrada, una ventaja, digamos, ya constante de Delfina, de ahorita de 4 puntos, 4 o 5 puntos, que se ha sostenido durante los últimos 15 días aproximadamente esa ventaja, ¿sí? Pero pues con un 12% que aún no decide y que eso podría todavía reducir esa ventaja o ampliarla. Nosotros esperamos seguir midiendo día con día hasta el próximo miércoles, que es la última medición que hacemos pública, y veremos cómo se comporta ese 12% que aún no decide, que en estos días se deberá de ir definiendo y iremos viendo qué pasa, ¿no? En el proceso electoral del Estado de México se realizaron 2 debates. ¿Qué tanto impacto tuvieron estos debates en la intención del voto en cada una de las candidatas? ¿Qué tanto se modificaron estas tendencias que nos platicas? Bueno, mira, sí, en el primer debate hubo una reducción de la ventaja de Delfina. Delfina traía antes del debate 43 y Alejandra 34, es decir, había una diferencia de 9 puntos antes del debate, y después del debate esa diferencia se redujo pues básicamente a 5 puntos, que es como se han mantenido con algunos altibajos hasta la fecha, ¿no? Es decir, el primer debate le costó a Delfina 4 puntos en nuestra medición. En el segundo debate ya no hubo diferencia, ya no medimos ninguna diferencia. Siguió la ventaja de Delfina fluctuando entre 4 o 5 puntos y así se ha mantenido. Pero sí, el primer debate fue una inflexión donde Alejandra pues ganó 4 puntos que la acercaron un poquito más a la competencia. ¿Qué tanto impacto ha tenido la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta elección? ¿Qué tan presente tienen a Andrés Manuel López Obrador los mexiquenses? ¿O qué tanto la propia Delfina tiene en esta primera posición en las tendencias electorales? Mira, yo creo que en el Estado de México se da un poco la división, se continúa la división que se dio en el 21 en Ciudad de México, en donde, digamos, el poniente de la ciudad votó mayoritariamente por la oposición y el oriente votó mayoritariamente por el partido del presidente. Esa división que se dio en el 21 en la Ciudad de México se está repitiendo en el Estado de México. Básicamente, el poniente del Estado de México está votando mayoritariamente a favor de Alejandra y el oriente está votando mayoritariamente a favor de Delfina. El asunto es que en el oriente del Estado de México es donde hay mayor densidad poblacional, ¿sí? Y creo que eso es lo que le da esta ventaja que tiene Delfina. Básicamente, Alejandra está ganando, digamos, en la zona del Valle de Toluca y del sur del estado. Ahí Alejandra gana y gana también en lo que es le llaman el corredor azul. Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, etcétera, ¿no? Carlos, ¿cuáles son los municipios que pueden cambiar o revertir esta tendencia electoral que hagan que Delfina Gómez pierda esta elección y que gane Alejandra del Moral? Algo pues contrario a lo que estamos viendo en los datos que nos presenta Massive Caller. Mira, básicamente los municipios del Valle de Toluca y del llamado Corredor Azul, ¿no? Es decir, los que van al norte, los que están por la carretera que va a Querétaro, todo ese digamos, chorizo de municipios que está por ahí,
donde hay una clase media importante. Esa clase media podría salir a votar de manera abrumadora y eso podría darle una ventaja el día de elección a Alejandra, porque son votos mayoritariamente a favor de Alejandra, ¿sí? ¿Qué podría afectarle a Delfina? Que en la zona donde ella tiene una gran aprobación, ella y el presidente, la gente se quedara en la casa, la gente no saliera a votar, que son básicamente las zonas de clase media, baja y baja del poniente del Estado de México. Si esa zona del poniente, del oriente del Estado de México, no sale a votar de manera abrumadora por Delfina, y por el contrario, en las zonas de clase media del Estado de México salen a votar abrumadoramente por Alejandra, podría haber un cambio, podría empatarse incluso, ¿no? Pero eso no lo sabemos hasta el día de la elección. En los datos que nos presenta Massive Caller, vemos que al inicio de las campañas había un gran porcentaje de indecisos. Esto se ha venido reduciendo. ¿En qué medida se han ido los votos hacia una u otra candidata? Antes del primer debate había un 22% de indecisos, ¿sí? Y Alejandra tenía, digamos, 9 puntos de diferencia, digamos, de desventaja contra Delfina. Y ahora hay 12 puntos de indecisos y Alejandra avanzó 4 puntos. Es decir, los indecisos, conforme se van definiendo, están definiéndose mayoritariamente a favor de Alejandra y en contra de Delfina, ¿sí? Entonces, estos 12 puntos, esos 12% que aún no decide cómo va a votar, probablemente terminen apoyando mayoritariamente a Alejandra y esto cierre aún más y lo ponga ya en un empate técnico la elección el día 4 de junio, ¿sí? Porque mayoritariamente se están definiendo a favor de Alejandra. Con todo lo que nos ha platicado, ¿usted qué escenario ve o cree que se presente el próximo 4 de junio ante estos datos, ante estas tendencias en torno a la elección del Estado de México? Nosotros no nos basamos, no opinamos en base a creencias. Nosotros tomamos los datos duros de nuestras encuestas y con eso podemos visualizar algún escenario posible, ¿no? En base a los datos duros, no en base a creencias. Y te digo, en base a los datos de nuestras encuestas, el voto indeciso se está, digamos, más o menos 2/3 de ese voto indeciso se va con Alejandra y 1/3 se va con Delfina. Es lo que nos dice la historia de la encuesta diaria que estamos haciendo, ¿sí? Si ese fenómeno se continúa de aquí al día de la elección, probablemente puede llegarse a empatar la elección, ¿sí? Porque si de esos 12 puntos que están todavía indecisos, digamos, 8 se van con Alejandra y 4 se van con Delfina, pues entonces tenemos una elección empatada, ¿sí? Pero pues no es seguro, o sea, no sabemos qué puede pasar, no sabemos cómo se define ese 12% de indecisos, pero si sigue la historial de lo que hemos medido, probablemente tengamos un escenario el día 4 de junio de un empate técnico. Carlos, preguntarte si Massive Caller va a tener algunos datos o encuestas de salidas al cierre de esta elección. El día de la elección sí tenemos lo que llamamos un exit poll, pero bueno, no se puede hacer público hasta después de las 6 de la tarde, es privado. Ya una vez que se cierren las casillas el domingo 4 a las 6 de la tarde, daremos a conocer nuestro trabajo de exit poll. Carlos, muchas gracias por compartir el tiempo con nosotros para analizar estos datos y las tendencias en la elección del Estado de México. Gracias a ti. Hasta luego. La importancia de la elección del Estado de México es nacional. Marca el preámbulo de la elección para presidente de la República y es el punto de arranque para las campañas presidenciales. ¿Quién se llevará la joya de la corona?